Bienvenidos al Facebook Live de hoy, martes 21 de junio. El tema que utilicé para convocar este Facebook Live es un tema que está muy caliente, que ha generado una gran cantidad de comentarios, inclusive titulares de medios de comunicación, que es la visita que hace el presidente Rodrigo Chávez a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Plena, el día de ayer, y todas las reacciones que se generaron a partir de esa visita, el discurso del presidente frente a los magistrados, la réplica que hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, pero también la réplica que hace cada uno de los presidentes de las 4 salas que conforman la Corte Plena, sala 1, 2, 3 y 4. Ese va a ser el tema de fondo. Mientras llegamos allá, les voy a pedir a ustedes que inviten a sus amigos, a sus contactos, a sintonizarnos, a conectarse a esta transmisión de Facebook Live. Hoy vamos a ver si terminamos un poquito antes de las 8 de la noche con el propósito de que aquellas personas que son seguidoras del Club Sport Cartaginés, aquellas que son seguidoras del Herediano, puedan ver este segundo juego de semifinales que tiene en ventaja al Club Sport Cartaginés 1-0. Y bueno, veremos a ver qué pasa en el juego de hoy. Yo pendiente del juego mañana entre Saprissa y la Liga, en el Alejandro Morera, esperando que la Liga finalmente pueda, después de ya muchos partidos sin ganarle a Saprissa, le podamos ganar a Saprissa mañana y pasar de esa manera a la final de esta cuadrangular, y ojalá podamos ganar el campeonato sin tener que ir a partidos a partidos adicionales, sino que se pueda ganar esta cuadrangular y con eso tener el campeonato asegurado. Bueno, pero ese es el comentario alrededor del tema de fútbol. Mientras se conectan ustedes y mientras invitan a otras personas a conectarse, vamos a una pequeña pantalla para entrar al segmento de todo un poco. Quiero compartir con ustedes. Uno tiene que ver con una reunión que tuvo el presidente Rodrigo Chávez con representantes de cámaras empresariales que básicamente llegaron a plantear al presidente una necesidad urgente que tiene el sector productivo de mejorar los servicios que se brindan en el puerto que tenemos nosotros en el Pacífico, el puerto de Caldera. Como ustedes muchos sabrán, ese puerto fue concesionado hace muchos años a una empresa para que lo operara, que hiciera inversiones para mejorar las condiciones en que operaba el puerto cuando era administrado directamente por el Instituto Costarricense Puertos del Pacífico, INCOP, y desde que hay una concesionaria se empezaron a hacer las mejoras en ese puerto. Se hizo la terminal granelera, se mejoraron y ampliaron los patios, pero se amplía el rompeolas y la gestión, el manejo lo hace esta empresa privada basado en el contrato de concesión. Pero ya hace algunos años hay un reclamo de sectores productivos diciendo, miren, el puerto no está dando abasto, hay periodos muy largos de espera de los buques para poder descargar la mercadería o para poder ser cargados, y eso genera multas. Y esas multas, ¿quién las paga? Esas multas no las paga alguien, o no cae el dinero del cielo para pagar la multa. La multa la tiene que pagar
las personas que están importando mercadería. Entonces los productos que se requieren para procesos industriales acá, como materia prima, o los productos terminados que se están importando, nos están saliendo más caros por las multas que hay que pagar por la ineficiencia del puerto. Una de las razones que aduce la concesionaria para señalar que no puede dar mayor abasto es que, primero, hay que dragar la zona de puerto, que eso está impidiendo a barcos más grandes poder traer su mercadería, que hay que hacer trabajos adicionales en patios, en rompeolas, etcétera, y eso no sale del contrato de concesión. Y ellos han dicho, mire, nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso, pero extiéndame el contrato de la concesión. La concesión vence en el 2026. En la administración de Carlos Alvarado empezó una conversación tímida con la concesionaria sin que se avanzara mayor cosa en la renegociación de los términos de esa concesión. El presidente Rodrigo Chávez, luego de escuchar los reclamos del sector productivo, se comprometió a que ese tema no iba a pasar inadvertido, no iba a pasar lo que pasó en la administración pasada, que el tema se le fue pateando la bola sin que nada pasara. Recordemos, y meto aquí el paréntesis, del vencimiento del contrato de la concesión de Friteve. El gobierno no hizo lo que tenía que hacer y ahora tenemos el vencimiento de la concesión el mes entrante sin que se tenga claro qué diablos va a pasar con la revisión técnica vehicular. Bueno, en este caso, el presidente Chávez ha hecho dos cosas que merece reconocimiento positivo. Uno, ha dicho, vamos a empezar a redactar ya los términos del cartel de licitación para el puerto de Caldera, con el plan maestro que hay que incorporarle para el desarrollo de ese puerto, para que nos llene las necesidades que tenemos los costarricenses de tener un servicio portuario de primera. Entonces vamos a caminar en la elaboración de ese cartel de licitación, de tal manera que se pueda licitar eso 2024, 2025, para que al vencimiento de la concesión ya haya un nuevo concesionario adjudicado. Esa es una ruta. Bueno, pero mientras vamos trabajando en esa dirección, que es lo correcto y con la suficiente antelación, y yo felicito al presidente por tomar esa decisión, mientras está trabajando allá, veamos a ver si podemos negociar con el concesionario una extensión del plazo de su concesión por 5 años más, a cambio de que el concesionario haga ciertas modificaciones urgentes desde ya y no esperar hasta el 2026. Nuevamente, 2026 son 4 años y la economía costarricense en estos 4 años puede verse sumamente afectada por las ineficiencias del puerto de Caldera. Entonces, muy bien, y me parece que el hecho de decir vamos a caminar en esta dirección de sacar a concesión o sacar a licitación la concesión a partir del 2026 es tener una carta fuerte a la hora de negociar con el concesionario. Decir, bueno, si ustedes se ponen con varas, si ustedes se ponen a tratar de sacar mucha plata, valorando en unos montos muy superiores a lo que verdaderamente cuestan las obras que hay que hacer allá, si ustedes se ponen en esas condiciones, pues ni modo, esperaremos que pasen los 4 años y a ustedes, y vamos a sacar licitación y vamos a invitar a muchísima gente a participar en lo que serían los servicios portuarios a partir del 2026. Yo espero que la concesionaria, ante esa presión que se va a hacer a partir del gobierno, pueda sentarse a negociar sobre precios y costos razonables para ampliar las facilidades portuarias, mejorar los servicios que se brindan en el puerto de Caldera en el menor plazo posible. Y acá algunas personas inclusive en Twitter han reaccionado al tema, que son usuarios de los servicios portuarios, para decir, pucha, qué bien, presidente, aplauso, pero que no se quede allá. Debería el gobierno desde ya empezar a mejorar los servicios portuarios que se están brindando ahí en Caldera. Y eso se puede hacer muy sencillo. Extienda los horarios de atención de aduanas y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por poner un par de ejemplos, de tal manera que se dé un servicio más allá de las horas de cierre habitual de estos servicios en la tarde, sino que se extienda a entrada a la noche, que los fines de semana también se den servicios estatales de acompañamiento a las labores que tienen que hacerse de aduanas y
dependiendo del tipo de producto, los otros ministerios que tengan que participar en los procesos de importación y eventual exportación. Así que ahí hay tareas que puede hacer el gobierno y acometer de inmediato. Todo eso tiene que hacer unos movimientos presupuestarios y movimiento de personal para que esos servicios se brinden en horarios ampliados, tanto hacia la noche, final de la tarde y noche, y los fines de semana. Me parece una buena propuesta que hace una persona en redes sociales que se llama Manrique Loaiziga, y me parece que va bien atinado. Eso es lo que debe hacer el gobierno de inmediato. Ese es el primer tema. Yo celebro que efectivamente el gobierno haya tomado esas decisiones y espero que en el plazo muy corto se pueda tener ya un panorama más claro de qué va a pasar con este puerto del Pacífico y si la concesionaria finalmente va a meter los recursos que se requieren para mejorar los servicios portuarios en el Pacífico. Otro tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy en esta sección de Todo un poco está relacionado con una nota periodística relacionado con reglamentos pendientes de cierta legislación. Recordemos que hace un año aproximadamente, un poquito menos de un año, se aprobó un proyecto de ley sobre el cual había una gran cantidad de expectativas para atraer lo que se conocen como nómadas digitales. Nómadas es esa persona que va de lugar en lugar, ¿verdad? Y que el tema digital es que ahora la tecnología permite que las personas no trabajen en un edificio, sino que puedan trabajar remotamente desde diferentes lugares. Y por eso a estas personas que se desplazan a través de diferentes lugares del planeta se les llama nómadas digitales, porque van ahí con su computadora, una muy buena conexión a internet, y allá donde están ubicados, en el lugar, en el país donde estén, desde allá mantienen su relación laboral con la empresa que les contrata, produciendo el trabajo intelectual que se requiere desde estos lugares de destino del nómada. Bueno, países en el entorno de la pandemia, países empezaron a entender que había muchísima gente trabajando desde casa y que en lugar de estar encerrado en un apartamento de 4 paredes, sin mayor atractivo, pues se le podía atentar a esta persona a que fuera a otro país a trabajar. Y los países empezaron a pellizcar y empezaron a aprobar legislación para atraer a sus países esos nómadas digitales, porque a final de cuentas son nómadas, son personas que van a requerir alquilar ya sea un hotel, alquilar una casa, un apartamento, van a ganarse una plata y con esa plata van a pagar bienes y servicios en el país, o sea, van a mejorar la economía del país. En el cuatrienio pasado, el diputado Carlos Ricardo Benavides impulsó un proyecto de ley de nómadas digitales, se aprobó en julio del año pasado, y desde entonces, óigase bien, desde entonces, el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de reglamentar ese proyecto de ley, esa ley ya aprobada. No ha sido capaz. Supuestamente había un transitorio de esa ley que decía que para noviembre, estamos hablando hace 7 meses, debió haber quedado aprobado el reglamento para operativizar esa ley con esas nuevas condiciones para que los nómadas digitales puedan abrir una cuenta corriente en el país, puedan utilizar bien su licencia de conducir de su país, puedan estar seguros de que la plata que se ganen, la plata que envíen de vuelta a sus países no va a estar sujeta a ningún tipo de retenciones, de ningún tipo, ni de impuestos, ni de nada. Y que las personas van a tener un marco regulatorio que les permita inclusive quedarse en el país estadías prolongadas de hasta un año, sin tener que estar saliendo del país cada X cantidad de meses para revalidar su situación de turista, sino la persona viene con su estatus de nómada digital, viene a trabajar como nómada digital y tiene un estatus migratorio como nómada digital, quedándose en el país al menos un año. Bueno, eso no ha sido capaz el gobierno pasado de hacerlo. Terminaron en mayo y esta administración tienen un mes de haber iniciado sus funciones y según la lectura de la nota periodística sobre el tema, lo que dicen es que se está en las consultas finales para la redacción de este reglamento. Este reglamento urge y espero que la ministra de Presidencia, Natalia Díaz, y el ministro de Economía, Francisco Gamboa, le metan el acelerador a esto, porque ellos invitaron a toda la ciudadanía, especialmente a cámaras empresariales y grupos organizados, a que mandaran con fecha final 16 de junio, o sea, hace 5 días,
una serie de ideas o señalamientos de regulaciones que podrían eliminarse vía decreto o vía una directriz presidencial con el propósito de mejorar el entorno para trabajar. Inclusive el eslogan que ellos desarrollaron, tanto Natalia Díaz como Francisco Gamboa, ministro de la Presidencia y ministro de Economía respectivamente, es juntos vamos a trabajar, o los vamos a dejar trabajar, o trabajemos juntos, en fin, básicamente haciendo mención de alguna forma a lo que el presidente de la República ya había señalado anteriormente en su viaje a Davos, a Europa, a Suiza, cuando dijo, los dejaremos trabajar al sector privado. Bueno, se montaron sobre esto Natalia Díaz y Francisco Gamboa, se dicen, vamos, trabajemos juntos. Díganme qué tenemos que remover y nosotros, vía decreto y vía directriz, podemos remover un montón de obstáculos. Y luego habrá que mandar algunas otras cosas a la Asamblea Legislativa. Bueno, este es un tema que definitivamente requiere una reglamentación, está en el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo. Así que la bola la tiene el Poder Ejecutivo y espero que finalmente esta administración entienda la urgencia de una medida como esta. Ligado a este tema de la ausencia de reglamentos, hay otra ley que se aprobó en el cuatrienio pasado, al puro final del cuatrienio pasado, que es la ley que viene a autorizar la producción de artículos medicinales basados en cannabis, que es la cannabis medicinal, y también artículos industriales basados en la planta de cannabis. Y entonces, todo esto que tiene que ver con cannabis medicinal y cannabis industrial, ya tiene su marco normativo, hay unas licencias que hay que aplicar, etcétera, pero requieren urgentemente de una reglamentación para que los beneficios de remover los obstáculos a que estos productos agrícolas puedan desarrollarse en el país está ahora del lado del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que reglamentar esto. El Ministerio de Agricultura, de la mano con el Ministerio de Salud, de la mano del Ministerio de Seguridad, y el Poder Ejecutivo y la Presidencia de la República tienen que buscar un consenso, construir esa política pública en ese reglamento que no vaya a contradecir lo que ya la ley autorizó, pero que vaya a atender aquellas aprehensiones que externó, por ejemplo, Walter Espinosa, el director de la OIJ, en una comparecencia la semana pasada en la Asamblea Legislativa, donde dice, miren, nosotros desde el OIJ vemos que esa ley no se puede aplicar. Ya de una vez, en forma negativa, dice esa ley no se puede aplicar, porque nosotros desde el lado del OIJ no vamos a saber si una planta de cannabis tiene las concentraciones de la sustancia adictiva que hace que sea una planta prohibida frente a la cannabis industrial. Lo que desconoce Walter Espinosa es que mediante la reglamentación se va a atender todo eso. Y básicamente están las plantaciones certificadas del tipo de cannabis que se puede atender allá para productos medicinales o productos industriales. Y entonces esa materia prima muy probablemente se procese casi que ahí mismo, o cuando sale con una marchamada, o sale con unos controles de trazabilidad del tipo de contenido que tiene la producción de esta empresa, ya sea de cannabis para uso industrial o de cannabis para uso medicinal. Así que en la reglamentación todo eso se puede atender. La ley no tiene que entrar en ese nivel de detalle, que es un reglamento el que finalmente lo desarrolla. Así que Walter Espinosa debería estar tranquilo. Llame la atención, sí, sobre que en el reglamento tienen que definir esa trazabilidad o esa identificación de una planta con la otra, de la planta, digamos, que con alta concentración de productos adictivos, que es la que eventualmente habría que también legalizar en Costa Rica, como lo he promovido yo desde hace muchísimos años y también en los Facebook Live. Considero que en Costa Rica también tenemos que caminar en la legalización de la producción y comercialización de la cannabis recreativa. Ya el consumo no está penado. La producción para autoconsumo no está penado. Entonces, bueno, lo que queda es terminar de darle el empujoncito para permitir que esta planta también pueda producirse en el país sin ninguna penalidad, pueda procesarse para utilizarla en forma recreativa sin ninguna penalidad en el país, como ya está sucediendo en muchísimos países a lo largo y ancho de nuestro planeta. Un tercer tema
que tengo para compartir con ustedes hoy tiene que ver con las elecciones en Colombia. Este es un temita, un temote, es un temote. Es un tema que voy a desarrollar con mayor detalle en el Facebook Live que vamos a producir el jueves entrante de A Doble Nudo con mi amigo de programa, compañero de programa, Daniel Suchar. El próximo jueves, y desde ya les invito, a las 5 de la tarde vamos a transmitir el A Doble Nudo con el tema de las elecciones de Colombia, pero en un contexto más amplio. Es todo lo que está pasando en América Latina, qué oportunidades hay para Costa Rica, qué amenazas hay para Costa Rica, todo eso con mucho detalle en un programa de 1 hora lo vamos a manejar, lo vamos a tratar Daniel Suchar y yo el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y desde ya, como les digo, les invito a que pongan ese programa y si no lo pueden verlo a las 5 de la tarde, va a quedar colgado en la página de Daniel Suchar, va a quedar colgado en mi página oficial de Facebook, mediante la cual estamos transmitiendo este Facebook Live, pero también desde la cual se va a transmitir esta programación de A Doble Nudo. Luego también queda en mi canal de YouTube, mi canal, la cuenta oficial mía de YouTube, y también lo pueden observar en repetición sábado y domingo a las 7 de la noche por lo que era Cabletica Digital, ahora es Liberty Digital, canal 549, y el canal 49.1 en televisión abierta. En esos programas ustedes van a ver, en esa programación, esas fechas, esos horarios, van ustedes a poder apreciar y ver el programa que estamos produciendo Daniel Suchar y yo, A Doble Nudo, y el de este jueves va a ser sobre las elecciones de Colombia, lo que sucedió en Chile, en Perú, en Bolivia, lo que ha pasado en México, lo que está pasando en Argentina, lo que puede pasar en Brasil, etcétera, y cómo eso puede impactar a Costa Rica positiva y negativamente. Bueno, pero ese es el tema de fondo y grande para el jueves entrante. Pero un pequeño adelanto de lo que es de lo que va a ser ese programa, es este comentario que quiero compartir con ustedes. Cuando veo el resultado el domingo, hace 2 días, de las elecciones en Colombia, de inmediatamente pienso en, uno, los colombianos están disparando en el pie, porque yo le he venido siguiendo la pista a Gustavo Petro, y Gustavo Petro es una persona que en sus diferentes participaciones y declaraciones ha dejado ver que va tras más impuestos al sector productivo, que va tras expropiaciones o nacionalizaciones, estatizaciones a recursos naturales, que hoy son explotados por el sector privado o en alianzas estratégicas del sector público con el sector privado. Ahí está diciendo, bueno, vamos a acabar con la economía extractiva, vamos a cambiar de una economía extractiva a economía productiva. No se sabe bien exactamente a qué se está refiriendo, porque en Colombia hay una buena parte del Producto Interno Bruto viene de las explotaciones del petróleo, pero también tienen otros recursos naturales que ellos explotan muy efectiva y eficientemente, metales preciosos, piedras preciosas, etc. ¿Ok? Entonces, eso ha dicho Petro. Por otro lado, viene hablando de una reforma agraria, viene hablando de expropiaciones de fondos de pensión privados para pasarlos a los fondos de pensión colectivos o públicos. En fin, hay una serie de medidas que como candidato puso sobre la mesa, que si ya como presidente quisiera llevarlas a la práctica y tuviera éxito llevándolas a la práctica, indudablemente va a generar un empobrecimiento muy grande de los colombianos, pero también va a ahuyentar capital. Y ahí es donde, quiero enfatizar en este Facebook Live, hay una gran oportunidad para Costa Rica, y me parece que nosotros deberíamos tener una diplomacia muy activa, y una diplomacia entre COMEX y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ir a abordar en estos momentos a grandes capitales en Colombia e invitarles a venir a establecerse en Costa Rica, a venir a montar sus operaciones en Costa Rica, a trasladar a sus familias a vivir a Costa Rica, a que las personas con mayores talentos puedan venir a Costa Rica para mejorar inclusive la oferta de diferentes servicios profesionales y servicios ocupacionales, etcétera, en Costa Rica con este talento que pueda venir de Colombia. Me parece que aquí podemos hacer nosotros una campaña muy fuerte de atracción de inversión selectiva de Colombia. Lo
mismo tenemos que estar haciendo con Chile, lo mismo debimos haber estado haciendo hace rato con Perú, con el propósito de que estas personas puedan venir a invertir con nosotros, a invertir aquí a Costa Rica, generando con eso miles de puestos de trabajo que necesitamos nosotros para reducir las tasas de desempleo, pero también viniéndose ellos acá, porque ese talento que ellos van a traer, ese talento va a mejorar la oferta que desde Costa Rica le podremos hacer al mundo para que venga a establecerse acá, porque hay talentos, hay capital humano muy bien preparado para enfrentar los grandes retos que tienen las empresas a la hora de venir a instalarse en un país y que unos principales recursos que requieren para poder desarrollar sus emprendimientos es el talento humano, el recurso humano. Bueno, ahí tenemos una gran oportunidad y una siempre también llamada de atención de que vean lo que está pasando en toda América Latina. Si nosotros no hacemos en Costa Rica, no hacemos en Costa Rica una labor de educación a la población sobre aquellas medidas que producen la riqueza y la prosperidad, cotejadas y contrastadas contra las políticas que empobrecen a las naciones, si no educamos a la población en relación con las políticas públicas empobrecedoras versus las políticas públicas enriquecedoras, estamos condenados a seguir la ruta de los países latinoamericanos que han sucumbido a los cantos de sirena a la izquierda. Nosotros estamos salvados en estos momentos, tenemos un presidente que no abraza las tesis socialistas y estatistas de estos otros gobernantes de América Latina. Tenemos 4 años en esta administración que ojalá las políticas que impulsen sean políticas que nos permitan reducir el desempleo en Costa Rica, que permitan racionalizar gasto público, que permitan concentrar gasto público en áreas donde se requieren bienes públicos como carreteras, etcétera, que se abran espacios al sector privado para que participe más activamente en educación, en salud, etcétera, pero que empecemos a caminar en esa dirección para que ojalá a partir del 2026 se le pueda meter el acelerador las políticas públicas enriquecedoras basadas en políticas públicas liberales. Eso es lo que uno quisiera para el país, pero para eso hay que trabajar un día sí y el otro también en la educación a la ciudadanía. Un programa como este Facebook Live, el programa que hago con Daniel los jueves de A Doble Nudo, los videoclips que sacamos de estos Facebook Live y que publicamos todos los días, estamos sacando 1 o 2 videoclips, producto de mis participaciones en los Facebook Live. Todas esas participaciones, lo que estamos haciendo ahora en TikTok, lo que estamos haciendo en Instagram, todo lo que busca es básicamente compartir información sobre las políticas públicas exitosas y para que ustedes las conozcan, las abracen, y por eso les pido a ustedes que compartan todas estos videos, estas publicaciones con otras personas con el propósito de que me ayuden y nos ayuden a divulgar las políticas públicas correctas, y así vamos de alguna forma construyendo o implantando en el cerebro de las personas un antivirus. Ustedes saben que cuando se compra una computadora generalmente le venden a uno un antivirus. Entonces es un programa, un software, con el propósito de que la computadora esté protegida de virus que les pueden ingresar para afectar su funcionamiento. Este antivirus que nosotros estamos impulsando desde todas estas plataformas tecnológicas, esta participación en todas las diferentes redes sociales, a través de los diferentes programas y productos que tenemos, todas lo que buscan es sembrar o ponerle al software, a cada uno de ustedes en su cerebro, un antivirus. El antivirus del populismo, de la irresponsabilidad, el antivirus que tiene que ver con decirle no a las ideas empobrecedoras de la izquierda, esas ideas socialistas que tratan de engatusar a la gente para que sí, le sigan a ellos como flautista de Hamelín, y bueno, terminan todos por un barranco. O sea, no queremos eso para Costa Rica, y por eso hoy más que nunca programas como estos son importantes para que más y más personas entiendan cuáles son las políticas públicas correctas y cuáles son las políticas públicas que debemos rechazar, pero así, a portas, o sea, de plano. Así que, bueno, los dejo con ese pensamiento. Las elecciones de Colombia, los resultados de las elecciones de Colombia, es unas elecciones que nos señalan nuevamente de que necesitamos urgentemente vacunarnos contra ese virus.
o incorporar en el software ese antivirus contra el populismo y las ideas empobrecedoras de la izquierda. Un par de temas finales antes de entrar al tema de fondo. Muy rápidamente, CNP sigue dando de qué hablar. El CNP ahora es hospitales que dicen, mire, es que no me llega suficiente alimento, o llega tarde, llega vencido, no llega a las cantidades requeridas, etc. El CNP está a la picota, el CNP no abastece a todos los entes públicos que requieren de alimentos. A los que abastece, no los abastece en forma oportuna, ni en la calidad que se requiere, ni en el precio que se requiere, porque muchas veces entes públicos reclaman de que están pagando más por los alimentos que le compran al CNP que si lo tuvieran que comprar ahí en el abastecedor del barrio o de la zona donde se encuentra ese ente público, si lo pudieran comprar ellos directamente. Entonces, el CNP o sí hay que intervenirlo. Esa obligación que tienen los entes públicos de comprarle los alimentos al CNP hay que eliminarla de inmediato. Ahí tienen una tarea de inmediato los diputados de trabajar en esa dirección. Había un proyecto que habíamos presentado los liberales en 2014-2018. Creo que Natalia Díaz, ministra de Presidencia, era la firmante y nos recogió las firmas a los otros diputados liberales. Estando ella en el Ministerio de Presidencia, hay unas esperanzas de que un proyecto como ese se logre aprobar. Stefan Brunner, yo sé que estaba muy interesado, el vicepresidente de la República, en ese tema. Estoy segurísimo que Rodrigo Chávez también entiende la importancia de ese tema. Así que ahí está. Hay un proyecto que presentó, creo que Wagner Jiménez, en el cuatrienio pasado. No me acuerdo si fue rechazado en comisión. Si fue así, lo que hay que hacer es volverlo a presentar. Es muy sencillo. Es agarrar el proyecto que redactó en su momento Natalia Díaz o el proyecto que redactó Wagner Jiménez, actualizar exposición de motivos, presentarlo, el Poder Ejecutivo lo puede presentar de inmediato. Estamos en sesiones extraordinarias y pedirle a los diputados que lo tramiten en forma acelerada para liberar a los entes públicos de la obligación de comprarle al CNP. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso vendría un proyecto más ambicioso de cerrar el CNP. Y en ese sentido sí no he escuchado una posición contundente de Rodrigo Chávez sobre ese tema y me parece que ahí está en deuda. Y la idea es que nosotros presionemos, nosotros desde redes sociales, Otolive y a Doble Nudo, etcétera, pero también ustedes como ciudadanos a través de las redes sociales presionemos todos para que los gobernantes entiendan que lo que hay que hacer con el CNP es echarle candado, es cerrar esa vaina, es abrir el monopolio de la fabricación de alcohol etílico para que ya cualquier persona que lo desee pueda fabricar rones de muy buena calidad en Costa Rica y otro tipo de destilados. Y la fábrica, lo que valga esa vaina, vender la fábrica de licores y cerrar el CNP, liquidarle a todo el personal, pagarle, pensionar a los que haya que pensionar, pagarle los extremos laborales a todos los funcionarios que tiene el CNP y ya con eso empezamos a eliminar gasto público en nuestro país que es un desperdicio. Todos los años hay transferencias presupuestarias hacia el CNP para mantenerlo con vida. Y bueno, y además el CNP sigue perdiendo hacha, calabaza y miel en su operación, porque es una operación carísima. Así que todos ganamos cerrando el CNP. Todos ganamos, tal vez, excepto aquellos que se han logrado meter para los empleados del CNP para lucrar o recibir ingresos exorbitantes por concepto de salario en una institución que no se justifica, y aquellos que se lograron colar como proveedores de alimentos en el CNP, recibiendo inclusive precios exorbitantes por los productos que compran. Así que CNP, para el beneficio de la gran mayoría de los costarricenses, hay que cerrarlo sí o sí. Y además, ya, mañana es tarde. El último tema de este segmento, de todo un poco, tiene que ver con los pasos finales de la consulta que se ha hecho sobre el tema del arroz. Acordemos que el presidente dijo en campaña, de los primeros actos que voy a hacer yo es bajar el precio del arroz. El tema es que del dicho al hecho hay cierto trecho. O sea, no están en automático, no es que el presidente llegaba, el 8 de mayo asumía el poder y el 9 de mayo ya el precio del arroz bajaba sustancialmente, porque básicamente hay que cumplir con ciertos protocolos para que los efectos de la política pública se puedan sentir a nivel de precios. Y en el caso del arroz hay dos políticas públicas que están afectando el precio del arroz. Por un lado, son tres políticas públicas. Por un lado, una que tiene que ver con la fijación del precio mínimo.
Eso está fijado por decreto. Es un decreto el que estableció un mecanismo para definir cuál es el precio mínimo al cual se puede vender el arroz y el precio mínimo que se le reconoce el industrial al productor y luego cuánto es lo que le cobra el industrial finalmente al consumidor final. Y entonces dice, no se puede vender el arroz en menos de tanto. Bueno, el presidente de la República atinadamente dice, ¿cómo es eso que una persona no puede vender un arroz en menos de cierto precio? Eso es una aberración económica. Eso está afectando a 5 millones de consumidores, donde hay 1,5 millones de consumidores pobres. Así que vamos a eliminar esa fijación mínima del arroz. Para hacerlo, nuevamente, como lo dije anteriormente, tiene que ser por decreto. Para hacerlo por decreto hay que cumplir con ciertas formalidades. Y una de las formalidades es hacer la publicación de la intención, recoger impresiones de diferentes grupos, opiniones de diferentes grupos y con base en esos comentarios luego sacar el decreto que elimina la fijación mínima de precios. Bueno, ya el periodo para hacer observaciones expiró. Ahora están valorando estas observaciones para emitir el decreto que muy probablemente salga en estos siguientes días y me parece fabuloso, porque ese es un primer paso, eliminar la fijación mínima de arroz. A todo esto, dentro de las observaciones que se recibieron, hay unas de Conarroz diciendo que no, que es una barbaridad, que más bien la eliminación de la fijación mínima va a afectar a los consumidores. Y entonces inmediatamente uno se pone a pensar, ¿cómo que va a afectar? Es que eso va a permitir que haya una colusión, se pongan de acuerdo importadores y entonces ellos más bien suban el precio. Pero bueno, a ver, ahí están todos los productores de arroz. Todos los productores de arroz pueden vender el arroz más barato si quisieran. Y luego están importadores de arroz que traerán arroz de diferentes lugares del planeta para venderlo a precios más bajos, compitiendo unos con otros. Así que es un argumento absolutamente falaz el de la Corporación Arrocera. Son como los aleteos de este pez que se está ya ahogando cuando se le saca fuera del agua. Está dando coletazos antes de fallecer. Por lo menos ese modelo que ellos en el pasado lograron diseñar y vendérselo, entre comillas, a las autoridades, y los gobernantes de turno, los que hemos tenido en las últimas administraciones, han sido muy alcahuetas con este grupito pequeño de productores y los han protegido con política pública empobrecedora, afectando a 5 millones de consumidores para beneficiar a un grupito muy pequeño de productores. Eso, indudablemente, a mi juicio hasta podría ser delictivo, pero bueno, eso es la política pública de amigotes, capitalismo de amigotes que hemos tenido en Costa Rica durante mucho tiempo. Esas son unas políticas públicas que tienen que ver con arroz. Hay otra que para que de verdad el precio se sienta, o sea, lo sienta en el bolsillo del costarricense, tiene que ver con la eliminación de todo tipo de aranceles de importación, con el impuesto que hay de importación, que es de un 35%. Ese arancel hay que eliminarlo. Sí, está bien, eliminar la fijación mínima del precio, pero si usted mantiene un impuesto muy alto, pues los consumidores tendrán que pagar ese impuesto. Y no tiene ni pie ni cabeza ese impuesto. Acordémonos que inclusive la producción de arroz por parte de productores costarricenses no alcanza ni para el 40% del consumo anual de arroz en Costa Rica. O sea, el 60% tiene que importarse. Entonces, ¿por qué meterle un impuesto a ese 60%? Es más, no debiera existir ningún tipo de impuesto de tal manera que el productor local también tenga que competir con los productores de otros países. Si no son competitivos, bueno, eso los llevará a tener que cambiarse de actividad económica y meterse en unas actividades económicas donde sean más productivos, utilizar esas tierras para productos que tengan más alta rentabilidad. Yo conozco personas que han cambiado plantaciones de arroz por plantaciones de palma africana y ahora el precio de la palma africana está por las nubes y no tiene el nivel de protección que tiene el arroz. Y desde acá se está procesando palma africana para venderle a diferentes países. Entonces, conozco personas que tienen propiedades bellísimas, por ejemplo, ahí en la entrada de Quepos hay unas propiedades donde ustedes ven plantaciones de arroz, que ahí podrían haber más bien hoteles, que podrían haber casas de veraneo, o sea, que se podría hacer una reconversión productiva para estas personas para que ellos tengan mayor rentabilidad y no seguir protegidos por una actividad económica por parte del Estado afectándonos a 5 millones de consumidores, donde, insisto, hay 1,5 millones de consumidores pobres. Esa es la segunda medida. Hay que eliminar el arancel de importación de arroz, que es de un 35%. Y la última medida de política pública es
prácticamente cerrar con arroces, cerrar la Corporación Nacional Arrocera, que realmente no aporta mayor cosa, y que los arroceros básicamente se organicen una asociación de productores y que ahí compartan ellos técnicas para mejorar su productividad, que como organización presionen por políticas públicas que permitan a ellos ser más productivos, básicamente viendo a ver de qué manera se elimina todo tipo de restricciones a las moléculas nuevas que hay para insumos agropecuarios, de tal manera que tengan ellos acceso a insumos agropecuarios más efectivos, más eficientes, más baratos, más amigables con el ambiente. Y luego también aquellas personas que todavía quieren dedicarse al arroz, ver de qué manera logran gestionar de una mejor manera el recurso hídrico para poder tener varias cosechas al año de arroz, etc. O sea, hay algunas cosas de las que los arroceros podrían presionar a las autoridades para que mejore el entorno de competitividad. Y si del todo no son competitivos, entonces tienen que buscar otra actividad económica en la cual puedan verdaderamente sacarle una buena utilidad a los activos que actualmente tienen. Uno de ellos, el más importante en el tema del arroz, la tierra. Así que con esta última reflexión termino la sección de todo un poco y pasamos entonces a la sección del tema de fondo. A ver, el tema de fondo es la presencia de Rodrigo Chávez ayer en la corte plena. Rodrigo Chávez llega el lunes 20 de junio a la corte plena, aceptando una invitación de los magistrados a conversar. Estamos hablando del Poder Judicial, la cúpula del Poder Judicial, que son los 22 magistrados. Acordémonos, hay 5 magistrados de sala primera, sala segunda y sala tercera, y 7 magistrados en la sala constitucional. Esos son los 22 magistrados que son la cúpula del Poder Judicial. Tenemos 57 diputados que son la cúpula del Poder Legislativo. Y tenemos el presidente de la República y 18 ministerios creados por ley que son la cúpula del Poder Ejecutivo. Esos son los 3 poderes. Entonces, el presidente de la República llega, así como en el pasado han llegado varios presidentes, han acudido a una invitación que hace la Corte Plena para conversar sobre temas de interés de los magistrados. Es básicamente magistrados diciéndole, digamos, en representación del Poder Judicial, tenemos estos y estos problemas, tenemos estas necesidades, se las plantean al presidente de la República. El presidente de la República es el que tiene el liderazgo a la hora de confección del presupuesto de la República que se manda a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Me imagino que por ahí iba la intención de los magistrados de querer invitar al presidente de la República en las diferentes administraciones para, empezando su administración, para ver de qué manera se logra mejorar o tener una relación fluida entre ambos poderes, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y obviamente una discusión sobre el tema presupuestario siempre va a estar presente. A ver, Rodrigo Chávez llega ayer y lee un discurso, les da un discurso a los magistrados que generó reacción de parte de Fernando Cruz, presidente de la Corte Plena, pero también luego reaccionaron los presidentes de las 4 salas y saliéndole al paso algunas de las observaciones o críticas que hizo Rodrigo Chávez. Esa participación de Rodrigo Chávez y especialmente algunas de las frases de su discurso han generado una reacción virulenta, negativa, de una gran cantidad de actores sociales en Costa Rica, señalando que Rodrigo Chávez está invadiendo una necesaria separación de poderes, está invadiendo las competencias del Poder Judicial, está violentando la necesaria separación que debe haber entre los poderes. Y la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿es eso cierto? Pero antes de llegar allá, echemos un poquito para atrás. Y por eso comenté sobre quiénes conformaban cada uno de los 3 poderes. Y qué importancia tiene, desde la época de Montesquieu, se hablaba de que es vital para la vida en democracia que el poder esté desagregado. Que haya, por un lado, un poder
Judicial para poder lidiar con toda la solución de las disputas que se puedan dar en la sociedad, separado de un poder legislativo, que es el que es representación del pueblo, aprueba, por ejemplo, impuestos, con el propósito de dotar de recursos al Poder Ejecutivo para que éste luego los ejecute para lograr la satisfacción de ciertos objetivos que la representación de la ciudadanía estableció que eran necesarios satisfacer mediante fondos públicos. Y está el Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta. Y entonces se habla de la importancia que estos tres poderes estén separados para que funcionen como pesos y contrapesos, para que se controlen entre sí, para que el poder no esté concentrado en una sola mano, porque el poder concentrado en un solo grupo se presta para abusos. Hay una frase de Lord Acton que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, para evitar la corrupción en el ejercicio del poder, se separan los poderes. ¿Okay? Es importante tener esa consideración previa para entrarle al tema de cuál es el rol de cada poder y hasta dónde los poderes o alguien de un poder puede hacer comentarios o críticas sobre la forma en que se está ejecutando o se está comportando los diferentes poderes. Me acuerdo, 2 veces he sido diputado, y en las 2 veces, cuando se ha planteado la posibilidad de que la Asamblea Legislativa, como instancia de representación popular, en representación de todo el pueblo costarricense, llega y levanta la voz contra el Poder Judicial, con la intención inclusive de conformar una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa sobre cómo se manejan ciertas cosas en el Poder Judicial, han surgido un montón de voces diciendo que la Asamblea Legislativa no tiene esas competencias y que qué barbaridad, que es una intromisión de poderes, etc. Inclusive, en algún momento la Defensoría de los Habitantes planteaba también hacer alguna investigación sobre el desempeño del Poder Judicial, y el Poder Judicial rápidamente reaccionó, invitó a la Defensoría de los Habitantes de aquel momento y neutralizó la pretensión de que la Defensoría de los Habitantes hiciera algo en esa dirección, defendiendo a los habitantes, llamando la atención sobre lo que estaba sucediendo en el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre ha sido reacio a que se abran investigaciones sobre el Poder Judicial. Estamos claros, y es importante dejarlo muy claro, que cuando se ha planteado en la Asamblea Legislativa hacer algo sobre el Poder Judicial, no tiene que ver sobre el contenido de las sentencias. En eso se está dejando y se está respetando esa independencia de poderes. Pero sí se está planteando de que válidamente la ciudadanía a través de la Asamblea Legislativa tiene derecho a pedirle cuentas al Poder Judicial de qué está haciendo con la plata que se le está transfiriendo todos los años vía presupuesto. Se les da plata para que paguen una planilla frondosa, cada vez más frondosa, para que nos brinden un servicio establecido en la Constitución, que es además un derecho de la ciudadanía, que es un servicio de justicia pronta y cumplida. Y entonces, si no se está recibiendo justicia pronta y cumplida, estamos ante justicia denegada. Y justicia denegada, estamos ante una violación de un derecho fundamental de las personas. Entonces, desde la Asamblea Legislativa es válido que se llame la atención de lo que no está funcionando bien en materia administrativa en el Poder Judicial. ¿Cuánto se está tardando en promedio una investigación en el Ministerio Público? ¿Por qué el Ministerio Público no persigue delitos menores? Consideran ellos que son de insignificancia, entonces ni siquiera abren expediente. ¿Por qué se está durando tanto en juicios de diferentes tipos, civiles, contenciosos administrativos, laborales, de familia? ¿Por qué una revisión, por ejemplo, de la fijación de una pensión alimenticia se tarda toda la vida? ¿Por qué una acción de inconstitucionalidad dura 3, 4, 5, 6 años en resolverse? ¿Por qué? Y ahí surgen el montón de porqués en todo el proceso judicial. ¿Por qué se está tardando tanto la justicia? Eso es absolutamente válido, que haya un reclamo de la Asamblea Legislativa sobre ese proceso. El presidente de la República, ahora volviendo al tema de Rodrigo Chávez y ayer y su presencia en la Asamblea, en la Corte Plena, Rodrigo Chávez menciona eso. Señores, y les recuerda, señores magistrados, a ustedes se les ha
se les ha dotado de un presupuesto generoso que ha ido creciendo mucho más que la inflación. Es mucho más alto del 6% que establece la Constitución del presupuesto nacional para el Poder Judicial, pero mucho más. Y entonces el tema es, mire, ustedes tienen recursos económicos, se les ha autorizado meter un montón de gente en su planilla y aún así la justicia no está llegando en la forma expedita en la que la ciudadanía la reclama. A mi juicio, esas palabras de Rodrigo Chávez, presidente como cabeza del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, son válidas. Son válidas. A mí jamás, o sea, eso no significa una intromisión de poderes. Jamás puede ser eso visto como una intromisión de poderes. Esa parte no, para nada. De hecho, inclusive la reacción de algunos magistrados, presidentes de sala, a lo que dijo Rodrigo Chávez, me parece que también son de recibo. Y no me parece una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo. Cuando le dice, por ejemplo, el magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, le dice al presidente, mire, uno de los problemas que tenemos nosotros en Sala Constitucional es que tenemos que sacar adelante 30,000 expedientes al año. 30,000 expedientes al año. Entonces, y luego de esos, 11,000 corresponden a recursos de amparo por el tema de acceso a los servicios de salud que la Caja Costarricense de Seguro Social no está brindando. Bueno, entonces, nuevamente hay una llamada de atención del presidente de la Sala Constitucional al presidente de la República diciendo, vea, allá ustedes tienen un problema en la parte del Ejecutivo y en la parte de las autónomas, y ustedes diputados también, o sea, indirectamente una llamada de atención, resuelvan eso porque yo estoy pagando los tratos rotos acá en la parte judicial a nivel de Sala Constitucional. Es de recibo. Es una invasión en las competencias de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. No, no la es. Está bien que se llame la atención sobre eso. Lo que no está bien es que no se actúe. Hay que actuar. Y tanto el Poder Ejecutivo tiene responsabilidad para actuar, pero también el Poder Judicial tiene que empezar a revisar qué está pasando, por qué está tardando tanto. Y entonces llama la atención. Por aquí dice, uno de los magistrados dice, una sala segunda, creo que fue, no, sala primera. Llega y dice, estamos atiborrados de cobros judiciales, pero atiborrados de cobros judiciales. Hay que ver cómo resolvemos este tema. Hay que ver si se puede resolver administrativamente de otra manera. Hay que buscar una solución al tema de los cobros judiciales porque se requiere cada vez más y más personal para eso. Bueno, eso es una llamada de atención que hay que ver de qué manera se logra resolver. Por otro lado, también hay una realidad. Los diputados han aprobado en los últimos años leyes procedimentales, por ejemplo, el procesal laboral, que le estableció nuevas responsabilidades al Poder Judicial con una especie de defensa pública en materia laboral. Eso requiere más juzgados, requiere más defensores públicos en materia laboral, más personal, etc. Bueno, eso es algo que es también una llamada de atención a la Asamblea Legislativa. Ustedes dejen de estarme dando más y más responsabilidades porque obviamente más responsabilidades me tienen que dar más dinero y más recursos humanos. Así que no se vale que usted me saque cara que tengo más dinero y más recursos humanos si es la Asamblea Legislativa la que me está dando más competencias. Así que, bueno, toda esa discusión es una discusión sana, está bien. Tal vez la nota con la que yo no concuerdo, de la nota que hizo el presidente Chávez en su discurso ayer, pues 95% avalo sus comentarios. Con el que no estoy de acuerdo es decir, hay que ver de qué manera se detienen las denuncias infundadas o las denuncias de personas canallas que presenten una denuncia contra alguien por persecución o lo que fuera, que ustedes en la Fiscalía, Poder Judicial, le den pelota a esas denuncias. Bueno, a ver, y válidamente creo que también el presidente Fernando Cruz, el presidente de la Corte Plena, le dice, nosotros no podemos discriminar. O sea, no podemos llegar y decir, esta denuncia es válida, esta denuncia no es válida, no quiero recibirlas todas. Aquí, pero nuevamente, con una pizca de sal, porque efectivamente Emilia Navas, cuando estuvo al frente del poder del Ministerio Público, de la Fiscalía, utilizó su posición de poder en la Fiscalía para perseguir a gente, montar shows y todo lo demás. Ella básicamente era un ejercicio de la Fiscalía al servicio de un circo y al servicio de ciertos medios de comunicación. Bueno, eso hay que decirlo así como es.
En el pasado, Francisco de Alanese en algún momento también perdió el rumbo y empezó a perseguir a ciertas personas que tenían cierto renombre, y entonces sí, al padre Minor, y luego la persecución a los expresidentes, dejando por fuera a otro expresidente, etc. Bueno, todo eso es parte de las páginas negras, oscuras, las páginas de un poder desbordado, el poder del Ministerio Público desbordado, que inclusive persiguiendo humo consume una gran cantidad de recursos humanos, recursos financieros, tiempo, etcétera, persiguiendo humo que luego de esas persecuciones, esas espectacularidades con allanamiento y todo lo demás no terminan absolutamente nada. Bueno, eso es algo que no está bien. O sea, y efectivamente Emilia Navas estuvo desbordada. Que lleva un año la Corte Plena sin nombrar fiscal general. Bueno, esa es una debilidad, que efectivamente es una fuerte llamada de atención. Corte Plena, pónganse las pilas, nombren al sustituto o nombren ya al fiscal general que se requiere. Bueno, entonces, a final de cuentas, como le digo, el único comentario con el que no estoy de acuerdo es con que se le ponga un filtro a las denuncias. Las denuncias se reciben. Es el Ministerio Público el que valora la pertinencia o no de ellas para seguirles investigando o no. Que se pongan a veces a darle seguimiento a algunas que tienen cierto rédito en la opinión pública frente a otras que no tienen ese mismo rédito, ahí donde está mal la gestión que se hace desde la Fiscalía. Y ahí señalo claramente, Emilia Navas manejó mucho la Fiscalía de esa manera. Y de hecho vemos el fracaso absoluto de la gestión de Emilia Navas en todos estos casos de espectacularidad en los que estuvo involucrada. Bueno, termino señalando que este tema de la separación de poderes es vital para el trabajo en democracia. Y es vital que estén desconcentrados. Acordémonos inclusive que nosotros tenemos una desconcentración una separación de poderes que en el caso del judicial requiere de otro poder para nombrar magistrados, y luego los magistrados integran a todos los jueces, y son los magistrados los que nombran, Corte Plena, los que nombran luego los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Ese es el modelo que tenemos. Si podemos sustituir eso por otro modelo donde los magistrados los nombre a alguien más, yo no, yo estoy contento con ese sistema, estoy contento con un sistema que requiera mayoría calificada de diputados para nombrar magistrados, eso me parece muy bien. Con lo que no estoy de acuerdo es con la carrera vitalicia de magistrado. Me parece que hay una discusión que está presentada en la Asamblea Legislativa, que 2 periodos son más que suficientes, 16 años son más que suficientes. El magistrado a los 16 años, luego de su reelección, debería ya impedírsele un término adicional o términos adicionales para renovar el proceso de airear el Poder Judicial. También promuevo que la metodología que la Asamblea Legislativa utiliza para escoger puestos, en este caso magistrados, pero también Contraloría y Defensoría y diferentes otros puestos que tienen que tener la Asamblea Legislativa, y especialmente en el tema magistrados, pasa por llenar con una serie de requisitos que únicamente quienes tienen la posibilidad de quedar como magistrados son personas que trabajen en el sector público, trabajen ya en el Poder Judicial. Y eso me parece que le cierra las puertas a personas del sector privado para que puedan ir con otra visión a las diferentes salas, la cúpula del Poder Judicial, a airear de una mejor manera el Poder Judicial y vincularlo con lo que pasa en la realidad. A veces los magistrados y todo el aparato del sector judicial está encumbrado, está en una torre de marfil, está básicamente en una cúpula de cristal, con una gran desconexión de lo que pasa en la realidad, lo que vive el mundo, en lo que viven las personas en el día a día. Y eso se puede cambiar cuando se integre en la cúpula del Poder Judicial personas con otra visión, para que puedan inclusive hasta compartir con sus colegas magistrados qué es lo que pasa verdaderamente en la calle y puedan sensibilizarlos aún más de las realidades sobre las cuales ellos tienen que juzgar. Eso no está pasando hoy. Otro comentario sobre el tema surgió también de parte de unos magistrados diciendo, mire, ustedes necesitamos más personal, más apoyo, etcétera. Y el presidente les replica y dice, mire, vea, ustedes tienen un salario de 7 millones y un resto de colones al mes. Yo he tenido que buscar ministros con salarios base de 1.300.000. Bueno, hay algo que no está bien. Está llamando la atención sobre las disparidades que hay en el salario que se le paga a los magistrados, con toda la tranquilidad que eso genera para ellos dedicarse a su función como magistrados, y las congojas que tiene que pasar el presidente para buscar personas que le ayuden con puestos de muchísima responsabilidad, donde inclusive por decisiones que tomen o que no tomen pueden terminar en el Ministerio Público enfrentando denuncias de todo tipo, teniendo que buscar luego abogados para defenderse, etcétera. Bueno, ahí hay un tema también sobre el cual hay que profundizar más adelante. Pero bueno, ese es el tema que quería compartir con ustedes hoy.
No comparto el tono de una gran cantidad de formadores de opinión de este país y de medios de comunicación, fustigando en contra del presidente por la presencia que hizo ayer y las manifestaciones que externó en la visita que hizo ayer a la Corte Plena. Como les dije, estoy totalmente de acuerdo, el 90-95% de todo lo que dijo el presidente de la República, y no considero que eso sea una intromisión de poderes. Y con lo que sí no estoy de acuerdo es con el tema de que deben desecharse las denuncias que presente ciertas personas o los anónimos o lo que fuera, ¿no? Me parece que todo debe investigarse, pero luego de una investigación objetiva y todo, debe decidirse si se sigue investigando o no, y no utilizar criterios de la prensa o que me pueda dar más crédito político por aquí o por allá, o más prensa positiva para la labor que se está haciendo, con el propósito de favorecer primero esos casos y dejando otros casos sin la atención debida, que ese es uno de los reclamos que la ciudadanía le hace hoy al Poder Judicial. Más en la parte de persecución, por ejemplo, de delitos, que ahí hay una gran deuda todavía con la ciudadanía. Y ni se diga con el tema de los plazos para dictar sentencias en el Poder Judicial. Ojo, no nos estamos metiendo con el contenido. Ese es motivo para otra reflexión en otro momento, que a mi juicio también eso es algo que requiere de que el mismo Poder Judicial esté siempre preparando muy bien a sus jueces, con el propósito de que tengamos sentencias lo más ajustadas a derecho, a la realidad, a la objetividad, a la imparcialidad que se requiere en los fallos judiciales, para que la confianza en el Poder Judicial no se vea erosionada. Ya cuando un pueblo le pierde la confianza al Poder Judicial, casi que en ese momento un país pierde la esperanza de que pueda eventualmente prosperar, pueda eventualmente superar muchos de los problemas que tiene. Si se pierde la confianza en el Poder Judicial y ya no hay confianza en el Ejecutivo, no hay confianza en el Legislativo, no hay confianza en nada, ese país está condenado a sufrir mucho, mucha inestabilidad, y obviamente no va a ser un país donde la gente quiere ir a invertir. Y si no hay inversión, va a haber no hay trabajo. Si no hay trabajo, hay mucha gente desempleada y en pobreza, y eso genera otro montón de problemas sociales, y eso es algo que no queremos. No queremos tampoco que grupos mafiosos penetren el Poder Judicial para lograr sentencias favorables a sus intereses, y para eso también hay que ser muy celoso del tipo de jueces que se contratan, toda la estructura de las dos instancias para apelaciones tiene que estar muy bien definida, y las personas que estén ocupando esos cargos muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen con la sociedad de brindar justicia pronta y cumplida e imparcial. Con ese tema termino, deseándoles a ustedes una muy buena noche, aquellos que nos pasamos un poquito de la hora, que sean futboleros. Ojalá que su equipo gane. Yo hoy le voy a Cartaginés, y quiero que mañana la Liga, ganando esta serie, a Saprissa, podamos enfrentarnos a un Cartaginés en esta final. Que tengan muy buena noche, que tengan una linda semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en un Facebook Live más.